Hola, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por darte este momento para ti, para escucharte, para mirar hacia adentro. Vivimos en una época donde todo pasa tan rápido, donde las personas reaccionan más de lo que piensan y muchas veces sin darnos cuenta nos convertimos en esclavos de nuestras propias emociones. Por eso el tema de hoy es importante, quizás vital. No insultes, no te irrites, no discutas. 3 cosas que parecen simples, pero que en realidad son la puerta hacia una vida emocionalmente más madura. Y el subtítulo lo resume muy bien. ¿Cómo controlar tus emociones? 12 consejos. Porque controlar no significa reprimir, ni fingir calma mientras por dentro arde el alma. Controlar las emociones significa entenderlas, procesarlas y actuar desde la conciencia, no desde el impulso. Y eso, créeme, se aprende. Se aprende con práctica, con humildad y con la voluntad de conocerte de verdad. El primer consejo, el punto de partida para todo lo demás, es este. Reconoce tu emoción antes de que te domine. Parece simple, ¿no? Pero la mayoría de las personas no lo hace. Reaccionan sin detenerse a mirar qué sienten. Y cuando uno no reconoce lo que le pasa, termina siendo dominado por aquello que no entiende. El enojo no surge de la nada. Ninguna irritación aparece sin motivo. Y detrás de cada discusión o insulto, siempre hay una emoción no identificada. Miedo, frustración, cansancio, decepción o simplemente un corazón que no fue escuchado a tiempo. Si no aprendes a observar tu emoción, ella decidirá por ti. Y cuando la emoción manda, la razón calla. Por eso hay personas que dicen cosas que no querían decir, hacen gestos que luego lamentan y hieren a quienes más aman solo porque no supieron pausar y mirar lo que sentían. Controlar las emociones comienza con una pausa interior. Un instante de honestidad contigo mismo. Un momento de silencio en el que te preguntas, ¿qué estoy sintiendo realmente? No, ¿qué quiero aparentar? Sino, ¿qué hay dentro de mí ahora mismo? Quizás sea rabia, quizás sea tristeza, quizás sea miedo disfrazado de enojo. Sea lo que sea, míralo sin miedo. Porque lo que niegas crece, pero lo que observas se transforma. El error más común es querer reaccionar enseguida. Decir la última palabra, defender el ego, demostrar que tienes razón. Pero eso no te da paz, te agota, te deja vacío. Y en el fondo sabes que no valía la pena. La verdadera inteligencia emocional no se mide en cuánto gritas o cuánto aguantas, sino en cuánta claridad mantienes en medio de la tormenta. Antes de controlar tus palabras, aprende a escuchar lo que sientes. Antes de pelear con alguien, pregúntate si no estás peleando contigo mismo. A veces discutimos no porque el otro esté equivocado, sino porque estamos heridos, porque algo dentro de nosotros no fue atendido. Reconocer tu emoción no te hace débil, te hace libre. Libre para elegir cómo responder. Libre para no repetir los mismos errores. Libre para decir, sí estoy molesto, pero no voy a descargar mi enojo sobre ti. Controlar tus emociones es un acto de amor propio, pero también de respeto hacia los demás. Porque cuando uno se conoce, no necesita herir para expresarse. Y ese es el primer paso. Detenerte antes de reaccionar, mirarte antes de hablar, reconocerte antes de estallar, hazlo. Y notarás algo maravilloso, que la paz no llega después del conflicto, la paz llega cuando eliges no entrar en él. Hay algo que todos deberíamos aprender desde jóvenes. No todo lo que se piensa se dice, ni todo lo que se siente se expresa de inmediato. Controlar las emociones no es callar, es saber cuándo hablar y cómo hacerlo. Y eso solo se logra con algo tan simple y tan poderoso como una pausa. Vivimos en una cultura que nos empuja a reaccionar rápido. Nos enseñan a responder sin pensar, a defendernos antes de escuchar, a opinar aunque no comprendamos del todo. Y cuando vivimos así, lo que predomina no es la inteligencia, sino el impulso. El impulso es como una chispa, enciende el fuego, pero también puede quemarlo todo. Por eso el segundo consejo para controlar tus emociones es este. Aprende a pausar antes de responder. Porque entre el impulso y la palabra existe algo sagrado. Tu libertad, esa pausa, aunque parezca breve, puede cambiar el rumbo de una conversación, evitar un conflicto
y salvar una relación. ¿Te ha pasado que dijiste algo sin pensar y después te arrepentiste? Todos hemos estado ahí. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que bastaban 5 segundos de silencio para haber evitado una herida innecesaria. La pausa no es debilidad, es sabiduría en acción. Es el instante donde la emoción deja de ser dueña de ti y tú tomas las riendas de lo que va a pasar. Las personas emocionalmente maduras no reaccionan a todo, eligen, seleccionan, saben que hay batallas que no valen la pena, palabras que no construyen y silencios que protegen la paz interior. A veces la mejor respuesta es el silencio, no porque te calles por miedo, sino porque sabes que hablar desde la ira solo multiplica el dolor. Detenerte no significa reprimirte, significa escucharte antes de dañar. Es decirte a ti mismo, voy a responder cuando pueda hacerlo con calma, no cuando esté dominado por la emoción. Las emociones, como las olas, suben y bajan. Si hablas en medio de la ola, te arrastra, pero si esperas a que baje, puedes ver con claridad lo que realmente querías decir. Pausar es un acto de amor propio. Te permite cuidar tu mente, cuidar tus palabras, cuidar tus relaciones. Porque cada palabra es una semilla. Puede dar fruto o puede destruir. El problema no es sentir enojo, el problema es actuar desde el enojo. El problema no es sentir tristeza, es convertirla en resentimiento. Y ahí es donde la pausa se vuelve medicina, porque interrumpe la cadena de reacciones automáticas que te alejan de tu mejor versión. Cuando logras detenerte antes de responder, te das la oportunidad de elegir conscientemente. Y esa elección es libertad emocional pura. No estás obligado a reaccionar cada vez que alguien te provoca. No estás obligado a discutir cada vez que te contradicen. No estás obligado a defenderte todo el tiempo. A veces la paz es más importante que tener razón. Cuando haces una pausa, te das el tiempo de entender qué te pasa, qué necesita el otro y qué vale la pena decir. Y muchas veces descubres que lo que ibas a decir no era necesario, solo era impulso. Pausar no solo te salva de errores, también te enseña a escuchar. Y cuando escuchas con calma, entiendes más de lo que creías. La próxima vez que sientas que el enojo sube, que las palabras te arden en la boca, detente, respira, cuenta hasta 5. O si hace falta, camina un poco, mira al cielo, toma distancia y cuando vuelvas verás que las palabras cambian, que la forma de hablar es distinta, porque cuando la emoción se aquieta, la razón puede hablar. Controlar tus emociones no es apagar tu fuego, es convertirlo en luz. La pausa es el instante donde la emoción se transforma en sabiduría. Y cuando la practicas, descubres que muchas discusiones no eran necesarias, que muchos conflictos eran evitables y que tu paz siempre fue más valiosa que tu orgullo. Así que la próxima vez que sientas que vas a responder impulsivamente, hazte una promesa, no voy a reaccionar, voy a respirar. Y en esa respiración, en ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que dices, nace la libertad emocional, porque las emociones son como el viento. No puedes detenerlo, pero sí puedes decidir hacia dónde orientar tu vela. Y cuando eliges pausar, te das la oportunidad de dirigir tu vida en lugar de dejar que tus impulsos la dirijan por ti. Si hay algo que genera sufrimiento innecesario en la vida, es la costumbre de tomar todo como algo personal. Una mirada, una palabra, un silencio, una actitud, y ya creemos que el mundo está en nuestra contra. Pero déjame decirte algo que puede liberarte. No todo lo que sucede a tu alrededor tiene que ver contigo. No todo comentario es un ataque, ni todo gesto es una ofensa. Y si aprendes eso, empiezas a recuperar una paz inmensa que hace tiempo perdiste. El tercer consejo para controlar tus emociones es justamente este. No tomes todo como algo personal, porque cuando lo haces, te conviertes en prisionero del comportamiento ajeno. No puedes vivir interpretando el mundo como si todo fuera un reflejo de ti. A veces, la gente está cansada, distraída, dolida y reacciona sin pensar. Y tú, desde tu herida, crees que te están atacando. Pero no siempre se trata de ti. Tomar las cosas de forma personal es una manera de vivir con el ego al mando. Y el ego es un juez muy sensible. Se ofende fácilmente, se hiere por todo
y necesita constantemente tener la razón. Mientras el ego gobierne tus emociones, te será imposible tener paz. No puedes controlar lo que los demás piensan o dicen, pero sí puedes controlar lo que decides creer de ti mismo. Esa es la verdadera libertad emocional. Cuando alguien te critica, te rechaza o te juzga, no estás obligado a aceptar su opinión como una verdad, porque lo que el otro dice habla más de su mundo interno que del tuyo. A veces, cuando una persona te señala, lo hace desde su propia frustración. Cuando te grita, lo hace desde su propio dolor. Cuando te desprecia, lo hace desde su propio vacío. No tomes eso como algo personal. Entiéndelo como un reflejo de lo que esa persona vive dentro de sí. Mira, hay algo que deberíamos recordar siempre. Tu valor no depende de cómo te tratan los demás, depende de cómo te tratas tú. Y cuando te amas con madurez, no necesitas que cada palabra del otro te valide o te destruya. La gente puede decir lo que quiera, pero solo tú decides qué semillas dejas entrar en tu mente. Y las palabras negativas solo echan raíces. Cuando tú les das tierra fértil, deja de darle tanto poder a lo que los demás opinan. No te defines por sus juicios, sino por tus actos, tus valores y tu conciencia tranquila. Cuando dejas de tomarlo todo personal, recuperas algo invaluable, tu serenidad, porque ya no gastas energía explicando, defendiéndote, justificándote ante quienes no quieren entender. Empiezas a vivir con ligereza, como quien se quita una carga que nunca fue suya. La próxima vez que alguien te critique, pregúntate antes de reaccionar, ¿esto realmente tiene que ver conmigo o con lo que esa persona está sintiendo? Y muchas veces te darás cuenta de que no era tu problema, era el reflejo de la otra persona proyectado sobre ti. El control emocional nace de la comprensión, no del orgullo. No se trata de ganar discusiones, sino de no perder la calma. Y cuando logras eso, te das cuenta de que la mayoría de las discusiones que te agotaban no eran necesarias. No puedes evitar que el otro te juzgue, pero puedes elegir no cargar con su juicio. Puedes mirar con compasión y decir, esto no me pertenece, y seguir tu camino en paz. No tomes cada palabra como una ofensa, no tomes cada silencio como rechazo, no tomes cada gesto como desprecio. Las personas actúan desde lo que viven y cada uno está librando una batalla que tú no conoces. A veces la madurez emocional se resume en una sola frase. No todo es personal. Cuando lo entiendes, dejas de discutir con todos, dejas de pelear por reconocimiento y comienzas a vivir con equilibrio. Controlar tus emociones no significa convertirte en piedra, sino en agua. El agua no se ofende, no choca, simplemente fluye. Y en su fluidez está su fuerza. Así que cuando sientas el impulso de reaccionar ante una crítica, recuerda, esa opinión no te define. Tú eres mucho más que la mirada de los demás. Eres el resultado de tus decisiones, de tus valores, de tu historia, de tu fe. No tomes todo personal. Toma solo lo que te haga crecer. Y lo demás, suéltalo con amor. Porque a veces el alma se calma no cuando todo cambia, sino cuando tú decides no absorber lo que no te pertenece. Hay emociones que llegan con fuerza, como una tormenta repentina. El enojo es una de ellas. Llega sin avisar, sacude, se impone y si no lo entiendes, puede destruir lo que más amas. Por eso, el cuarto consejo para aprender a controlar tus emociones es este. Identifica el origen de tu enojo, porque muchas veces no estás molesto con el otro, estás molesto contigo mismo. Vivimos proyectando y cuando no sabemos reconocer lo que nos duele, lo arrojamos hacia afuera. Cuando algo nos incomoda de alguien, muchas veces es un reflejo de algo no resuelto dentro de nosotros. El enojo en realidad es una emoción secundaria. Detrás de él siempre hay algo más. Una herida, una frustración, una decepción, un miedo. Pero como no sabemos mirar tan profundo, solo vemos la superficie. Y en esa superficie aparece la ira. Por eso, cuando te enojas, no te preguntes solo, ¿con quién estoy molesto? Pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? A veces, el enojo es una defensa, una manera de protegerte, de sentirte vulnerable.
Nos enojamos para no llorar, para no aceptar la tristeza, para no admitir que algo nos dolió más de lo que queríamos reconocer. El enojo muchas veces es una armadura, y mientras más grande sea tu enojo, más frágil es lo que intenta proteger. Por eso es tan importante mirar hacia adentro. Cuando sientas que estás perdiendo el control, cuando las palabras te ardan en la lengua, haz una pausa y pregúntate, ¿qué hay detrás de este enojo? Tal vez haya miedo, miedo a perder algo, miedo a ser rechazado, miedo a no ser suficiente. Tal vez haya cansancio de dar siempre más de lo que recibes. O quizás haya tristeza por expectativas no cumplidas, por heridas que no sanaron, por un amor que no fue. El enojo no se resuelve gritando, se resuelve entendiendo. Y cuando logras entenderlo, pierde poder sobre ti. El problema no es sentir enojo. Es natural, humano, necesario a veces. El problema es no saber de dónde viene y dejar que te controle. Cuando no reconoces la raíz de tu enojo, te vuelves reactivo, impulsivo, hiriente. Pero cuando lo entiendes, puedes transformarlo en fuerza. El enojo, cuando se comprende, se convierte en energía para poner límites en lugar de agresividad para atacar. Aprender a identificarlo requiere humildad, porque mirar hacia adentro duele. Reconocer que estás enojado contigo mismo, por tus decisiones, por tus miedos, por tus omisiones, es un acto de honestidad brutal. Pero también es el primer paso hacia la liberación emocional. A veces te enojas con alguien porque te recuerda algo que no resolviste. Una palabra, una actitud, un gesto, y de pronto reacciona una parte tuya que sigue abierta. Esa herida no sanada habla a través del enojo. Y tú crees que estás discutiendo con el presente, cuando en realidad estás discutiendo con tu pasado. Por eso, la próxima vez que sientas ira, no busques culpables afuera. Busca comprensión adentro. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí se está sintiendo herida ahora? ¿Qué necesito realmente? ¿Qué mensaje me trae esta emoción? Cuando haces esas preguntas, dejas de pelear con el mundo y empiezas a reconciliarte contigo mismo. El enojo no es un enemigo, es una señal, una campanita del alma que dice, algo dentro de ti necesita atención. Y cuando escuchas esa señal, sin juzgarte, sin reprimirte, sin explotar, descubres que el control emocional no consiste en suprimir, sino en comprender para liberar. Muchos de los conflictos humanos se resolverían si aprendiéramos a reconocer que la mayoría de nuestras reacciones no son contra el otro, sino contra algo interno. A veces el otro solo fue el espejo, no la causa. Y cuando entiendes eso, dejas de culpar y comienzas a sanar. Porque controlar tus emociones no significa convertirte en un ser frío, significa aprender a mirarte con compasión y decirte, está bien sentir enojo, pero voy a transformarlo en entendimiento. El enojo no es para destruir, es para despertar conciencia. Si lo escuchas te enseña, si lo niegas te domina. Así que la próxima vez que la ira aparezca, mírate con ternura. No te juzgues por sentirla, pregúntate qué está intentando mostrarte. Cuando logres hacerlo, verás que el enojo, en lugar de separarte del mundo, te conectará más contigo. Y ese será el inicio de un nuevo tipo de poder, no el poder de controlar a los demás, sino el poder de conocerte a ti mismo. Y cuando te conoces, ya no reaccionas desde la herida, sino desde la comprensión. Y eso, querido oyente, es el comienzo de la verdadera libertad emocional. Recuerdo a un paciente llamado Julián, un hombre de 55 años, fuerte, trabajador, serio. Cuando lo conocí, su mirada era dura, su tono de voz cortante y su cuerpo siempre tenso, como si estuviera preparado para pelear con el mundo en cualquier momento. Decía, yo no tengo paciencia, doctor, la gente me saca de quicio, nadie hace las cosas bien, todo me irrita. Parecía orgulloso